Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. También amiga que nos escuchas, nuevamente es un privilegio que un servidor tiene de compartir con usted este mensaje que viene de la palabra de Dios y que nos ayuda para poder creer de que realmente hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, y que si creemos en Él, nuestra vida puede ser diferente y que lo ha sido diferente para muchas personas. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder compartir tu palabra, Señor, esperando que esta palabra llegue al corazón y a la mente de cada uno de los oyentes y podamos así creer de que tú estás presente y que tú existes, Padre. Y sabemos, Padre, que cuando acudimos a ti, tú nos vas a escuchar para poder enseñarnos cuál es tu voluntad hacia nosotros, Padre. Esperando, Señor, que las palabras que hablemos sean tuyas y que el pueblo se pueda edificar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a recordar un poco lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando un poco acerca de lo que es la importancia de la fe. La fe, con esas dos palabras que le hemos puesto como una felicidad eterna, porque sin duda cuando nosotros hemos creído, este cambio de vida comenzó a alegrar nuestras vidas, y esta alegría se va a ir viviendo de acuerdo a la fe que vayas desarrollando en tu vida. Y esa fe no solamente va a ser positiva en esta vida, sino que también va a continuar hasta el final de nuestros días y en aquel mismo lugar que la Biblia nos enseña que Cristo fue a preparar. Un lugar donde la Biblia lo enseña y lo da a conocer como el cielo. El lugar, la morada de Dios, donde estaremos en un día por la eternidad, donde estas cosas que vemos y que afligen al ser humano en la tierra no existirán más. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esperamos pues que usted que nos escucha también pueda en usted a nacer esa fe que viene a través del oír la palabra y que puede cambiar su vida y que puede alegrar su vida, ¿verdad? Y que puede ayudarle a saber que en las aflicciones que usted y yo tengamos en este mundo podamos soportarla de una manera sabia, como dice la palabra de Dios, sabiendo que Dios juntamente con esas pruebas va a dar la salida, ¿verdad? Hablábamos el miércoles pasado, ¿verdad?, de que sin duda la fe es algo muy importante en la vida de cada ser humano. Pero cuando esa fe no es conforme a lo que dice la Escritura, entonces se convierte en una fe que nos salva. Hablamos de que sin duda, ¿verdad?, vivimos en un mundo donde la mayoría de gente vive con una fe, pero sin convicción, ¿verdad? Y esa fe no le ayuda a poder obtener esos beneficios que Dios ofrece, porque no es una fe bíblica, no es una fe que convence a Dios, no es una fe que salva. Por eso es que Santiago hace la pregunta en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hablábamos de que la fe, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la convicción de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos que usted y yo, que vivimos esa fe, otros también la puedan obtener, pero para ello se necesita ver y dar a conocer qué es lo que usted tiene, cuál es la fe que usted tiene. Hablábamos de que hay varios tipos de fe. Una fe
que viene a través del oír, pero que no cambia. Una fe que es transmitida a través de nuestros padres, y que esa fe que nuestros padres nos transmiten se hereda, la heredamos, ¿verdad? Y la vivimos conforme a ellos la vivieron. Esa fe tampoco salva, ¿verdad? Porque la fe que salva es aquella que viene a través del oír la palabra de Dios, no oír a una persona, no oír y creer solamente en lo que la persona dice. También hablamos de una fe vana que no sirve, ¿verdad? Que no sirve, ¿verdad? Porque si no sabemos que estamos adquiriendo esa fe que convence a Dios y convence nuestra vida de cambio, entonces es una fe vana que no sirve, no agrada a Dios, no salva. Pero también hablamos de que hay fe que es, y se dice de acuerdo al libro de Lucas, autosuficiente. Es decir, que no importa lo que tú creas, no importa cómo tú creas, siempre que creas en Dios y que vivas una fe personal sin compartir con los demás, menospreciando a los demás, es una fe que tampoco agrada a Dios, ¿verdad? ¿Cuál de estas fe cree usted tener? Cuando sabemos que la Biblia nos dice que hay una sola fe que agrada a Dios. Y esa fe, ¿verdad?, que agrada a Dios, viene a través del oír. Pero ¿a quién vamos a oír? Antes de continuar, quisiera decirle a usted, hermano, hermana, basado en lo que hemos estado pasando este tiempo, ¿verdad?, que estas pruebas que estamos mirando en el mundo no sean un tropiezo para que su fe siga fortaleciéndose, sino que al contrario, las pruebas que estamos pasando las veamos como una forma de que voy a fortalecer más mi fe. Porque Dios vive en nuestros corazones. Dios fortalece con la palabra nuestros corazones. Dios fortalece nuestra esperanza en estas pruebas, pero que son parte del mundo. Porque el mundo, ¿verdad?, no sabe cómo aceptar, cómo vivir esas pruebas, porque esas pruebas se convierten en un temor. Pero nosotros como cristianos sabemos que no tememos, sino al contrario, creemos de que Dios, aún a través de estas pruebas, Dios está. Así es que las debemos de ver con la esperanza de que no estamos solos. Y en Cristo, dice el libro de Romanos, somos más que vencedores. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy vamos a ver cómo nace esta fe y qué es lo que comienza a producir esa fe cuando usted nace. Primeramente, ¿verdad?, para que la fe que salva, nazca en usted, tiene que creer en Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús responde y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Mire,
Entonces, si Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír su palabra, la palabra de Dios, la verdad, se reveló. Se reveló en Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo tiene el poder para salvarnos. A Él se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él dice, yo he descendido del cielo. Yo he descendido del cielo, dice Jesús, para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿verdad? La fe que agrada a Dios, la fe que salva nuestra alma, la fe que es la fe verdadera, es aquella fe que viene a través del oír a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino para acercarnos a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces tenemos que escuchar a Jesús. Conocemos y vemos la Biblia que Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 11. Mire, vamos a ir a ver, por favor, Juan capítulo 11, versículos 21. Le dice una mujer que había perdido a uno de sus hermanos cuando Jesús llega. Juan capítulo 11, versículo 21. Marta dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo dará. Entonces es bien importante, ¿verdad?, saber la convicción que dice Hebreos 11:1 es de la fe. La convicción de la fe es que cuando vemos y creemos en Jesús, esa fe debe de convencerle. Esa fe debe de ayudarle a creer que realmente Jesús es el Salvador del mundo. Por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro nombre. Vamos a ver, por favor, si gusta ir conmigo a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12 dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, la fe que salva, ¿verdad?, es la fe que debemos de tener en Jesús. Por eso es que es lo que dice Jesús, ¿verdad? Y a la pregunta le responde, le dicen, ¿verdad?, ¿qué es lo que debemos hacer para poner por obras, para poder practicar lo que Dios manda? Y Jesús dice que crean en el Hijo. Que crean en el Hijo. Muchos conocemos la Escritura donde dice en aquel momento cuando se escucha la voz de Dios y dice estas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. Porque si oímos a Jesús, oímos la verdad. Si oímos a Jesús, oímos la voluntad de Dios. Si creemos en Jesús, creemos en la voluntad de Dios. Y Él lo dijo, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que ve al Hijo, crea en el Hijo. Entonces, la fe que agrada a Dios comienza a tener fuerza cuando oímos y creemos en las palabras del Hijo.
el Hijo que vino a este mundo, el Hijo que anduvo enseñando la palabra de Dios, el Hijo que mostró en este mundo y que miró en este mundo las necesidades que él tenía, que el mundo tenía, y a todos ayudó. Por eso es que es importante ver y conocer a la luz de las Escrituras que hay varios tipos de fe, pero que no todos estos tipos de fe agradan a Dios, sino que hay solamente una fe. Y esa fe es la que se cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Por eso es que es importante saber que la fe que agrada a Dios es aquella que viene a través del oír, pero que también se cree en Jesucristo. Esa es la convicción de lo que no se ve, pero la esperanza que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él vamos a tener la vida eterna, pero no solamente la vida eterna, sino otras cosas que más adelante estaremos mirando. Número 2. Ya sabemos que para que la fe nazca, tenemos que oír y tenemos que creer en Jesús. Número 2. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. Jesús, dice la Biblia, ¿verdad?, que vino a este mundo, anduvo en este mundo por un periodo de tiempo anunciando el evangelio del reino y enseñó esta palabra de la cual estamos hablando, arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es una palabra muy importante. Pero hay arrepentimientos según Dios y hay arrepentimientos según el mundo. Y esto es bien importante saber, porque el arrepentimiento según Dios es aquel que describe el libro de Isaías y que dice: dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Vamos a ir por favor a ver ese texto del libro de Isaías capítulo 1. Versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Entonces, ¿verdad?, cuando una persona ha cometido pecado y que la Biblia dice que todos lo hemos cometido, Romanos capítulo 6, versículos 23. Dice que por haber cometido pecado, estamos separados, sentenciados. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Isaías 59, 1 y 2 dice que esos pecados lo que hacen es separarnos de Dios. Y cuando creemos que Dios nos escucha, cuando creemos en Dios pero no hacemos la voluntad, no hemos escuchado a Jesucristo, entonces, ¿verdad?, seguimos teniendo nuestros pecados. Y esos pecados lo que hacen es separarnos de Dios. Separarnos de Dios, como miramos en el libro de el Génesis. Cuando Adán pecó, Dios lo separó, lo sacó del huerto. Eso es separación. Perdió la comunión con Dios. Así es cuando el ser humano peca y no se arrepiente, pierde la comunión con Dios. Porque su fe no le lleva al arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero es un cambio de vida.
Y como dice el profeta del texto que acabamos de leer, hay que dejar de hacer lo malo y hay que aprender a hacer el bien. Y es por eso que las grandes bendiciones que tenemos nosotros como iglesia es que cuando escuchamos a Jesús, cuando creímos en lo que Jesús decía, cuando creímos que Jesús había venido a salvarnos de nuestros pecados, nosotros lo creímos y nos arrepentimos. Comenzamos a hacer los cambios en nuestras vidas. Reconocimos que habíamos pecado. Y la Biblia dice que cuando nos arrepentimos, el mismo libro de Isaías, capítulo 1, dice que cuando nos arrepentimos, nuestros pecados, dice, ¿verdad?, vienen a ser blancos. Dice Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces, estamos hablando de una limpieza. Limpieza. Porque si no hay un arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de los pecados, si no queremos dejar de pecar, entonces nuestra fe en Dios se convierte en una fe vana. Es decir, no sirve, es decir, no ayuda. Pero es importante saber, hermano, hermana, que ahora que tú sabes lo que estás viviendo, que sabes lo que está pasando, que sabemos los impedimentos que estamos teniendo para reunirnos como iglesia, esto no debe de menguar tu fe, sino al contrario, debes de saber que Dios está contigo. Y esto que estamos mirando no lo debemos de ver como una prueba, sino al contrario, lo debemos de ver de una manera positiva, de que las pruebas que estamos viviendo nos ayudan a vencer y a convertirnos en vencedores. Por eso es que dice el libro de Romanos capítulo 8, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la fe, ¿verdad? La fe en el momento de la prueba nos da fortaleza. Tú no estás solo, sola, hermana, hermano, en aquel lugar donde ahorita te encuentras. Donde en este momento tú estás escuchando estas palabras que no son de un servidor, sino que son de Dios. Son palabras de Cristo, esas palabras que Cristo trajo del cielo. He descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo, crea en el Hijo. Crea en el Hijo. Entonces, hemos creído en el Hijo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero no solamente
ahí nos quedamos, sino que dice la Biblia el tercer paso importante. Sin este paso todavía seguimos en los pecados, todavía tenemos los pecados, todavía nuestra fe no nos salva. Y ese siguiente paso es el bautismo. Porque el bautismo lo que hace es cambiar nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos ser nuevas criaturas si no hemos sido bautizados. Creímos en Jesús, eso se llama fe también. Nos arrepentimos, reconocimos de los pecados, eso también se llama fe. Pero si la fe que tenemos no continúa hacia el cambio, sigue siendo una fe muerta, como dice el libro de Santiago. Vamos a ir, por favor, a ese texto del libro de Santiago, capítulo 2. Dice, así, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es completamente muerta. No es viva y eficaz. Por eso es que es importante, amigo o amiga que nos escuchas, de que si ya sabes, si has conocido estos temas, el del pasado y del presente, que hay una variedad de fe, como hay una variedad de comidas para todos los gustos, pero en cuestiones de fe, solamente una comida es la que nutre la fe, y esa es la comida que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Que si tú crees y tú te arrepientes y reconoces que eres pecador, pero si no te bautizas, todavía tienes tus pecados. Todavía tu fe no ha hecho el cambio. Todavía tu fe no te ayuda a salvarte. Es necesario el bautismo. Mire, el bautismo. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, usted, si conoce la Escritura, usted conocerá que los judíos eran un pueblo creyente. Era un pueblo creyente, ¿verdad? Pero un pueblo creyente a su manera, ¿verdad? Un pueblo que vivía su fe a su manera. Y Dios que manda a su Hijo al pueblo judío, el pueblo judío lo que hizo es rechazarlo, castigarlo, desobedecerlo. Pero al final de eso, Dios manda una señal fuerte del cielo. Y eso lo vemos en la cruz. Una señal fuerte del cielo. Y después el apóstol Pedro, en un día famoso como conocido el día de Pentecostés, este hombre está reunido con un grupo de judíos creyentes. Y les dice estas palabras. Versículo 36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dice en el versículo 36, arrepiéntanse. ¿Se fija? La misma palabra que comenzó Jesús a decir después de su bautismo, después de que fue probado en el desierto. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero les dice, ustedes que crucificaron a Jesucristo, si quieren tener el perdón de sus pecados, deben de arrepentirse. Deben de arrepentirse. Pero si usted se fija y sigue la lectura, no se quedaron ahí. Pedro no se quedó solamente con esa palabra, sino que le dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para que reciban el perdón de sus pecados. Mire, entonces esa fe que nace a través del oír, para que nazca de una manera sincera, de una manera sana y pueda producir en su vida los cambios, pueda tener lo que Dios te ofrece, el perdón de los pecados, tienes que bautizarte. Bautizarte. Porque dice la palabra de Dios, mire, en el versículo 41, así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿verdad? Dice la Biblia que estos judíos que eran creyentes, al oír lo que Jesús había hecho y lo que ellos habían hecho con Jesús, se arrepintieron, lo confesaron, pero también se bautizaron. Se bautizaron. Yo te pregunto a ti, amigo o amiga, que tienes fe, pero es una fe que fue transmitida por tus padres, heredada, una fe que no sabe lo que hace, una fe que adora, pero sin convicción, como muchos lo han hecho y muchos lo siguen haciendo. Si tú quieres tener la fe que agrada a Dios, la fe que perdona tus pecados, la fe que te ayuda a creer que Dios está contigo y va a estar contigo y te va a prometer y te va a llevar un día a un lugar que Cristo iría a preparar, tienes que bautizarte. Porque Jesús mismo lo dijo en su ministerio. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, Jesús les dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces, ¿verdad? Aquí terminamos por esta tarde este tema, ¿verdad? Que hemos desarrollado y que así se nace la fe a través de oír y creer en Jesús, a través de arrepentirse de sus pecados y bautizarse para el perdón de ellos. De ahí en adelante tú vas a recibir la ayuda que es conocida como el Espíritu Santo, que te ayudará a recordar cada primer día de la semana el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí y por el mundo, que todavía no ha obedecido, pero que se le da la oportunidad de obedecer cuando escucha. El próximo tema que vamos a seguir desarrollando, y espero que usted continúe en sintonía estos días que son los miércoles a las 6, para que, ¿verdad?, su fe que ha nacido pueda continuar desarrollándose. El próximo miércoles a las 6 de la tarde le esperamos con los brazos abiertos. Que Dios siga bendiciendo tu vida, su vida y la de los tuyos también, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos escuchas. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder predicar tu palabra, esa palabra que tiene poder para cambiar. Esperando que cada uno de los oyentes podamos haber escuchado y entendido tu voluntad, Padre, y esperando que se haga en cada uno de los oyentes y de todos aquellos que no han oído, pero que a través de los oyentes van a compartir. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.